Y la pandemia tiene que ver con la virtualidad. Ya la palabra se escucha, ven esta diapositiva, es en educación una constante permanente. Y eso obviamente no quedó ajeno a lo que es la práctica médica y en ese sentido la introducción de las consultas virtuales. Así que hoy tengo la suerte de poder compartir esta mesa con Alfonsina Candilo, con la doctora Alfonsina Candilo. Alfonsina es médica cardióloga clínica que trabaja en el servicio de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular y está trabajando, abrazó la idea de las consultas virtuales con la intensidad que ella nos tiene acostumbradas. Así que es un placer para nosotros poder escucharla y ver todo lo que se ha hecho desde el ICVA con el tema de consultas virtuales. Alfonsina. Bueno, gracias Alberto. En los próximos 10 minutos vamos a intentar responder esta pregunta, que es cuál será el verdadero rol que tienen las consultas virtuales pasada la pandemia. Y para esto es importante entender entonces dónde estábamos antes de que llegara el famoso COVID-19. Y la realidad es que gracias a los avances que se venían dando en lo que respecta, digamos, a la tecnología y a las comunicaciones, estamos transitando lo que llamamos la evolución digital. Y desde el punto de vista de la salud, nuevos conceptos surgieron en función de estos avances, como fue y como lo es la e-health o e-salud, que básicamente es la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la medicina y a la salud como un medio para mejorar el acceso, para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud. Y claramente, digamos, en el paraguas de la salud digital, no solamente está la telemedicina con las consultas virtuales, sino que también están aquellas aplicaciones o aquellas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la telefonía celular, como es el mobile health, la historia clínica electrónica y las plataformas de educación a través del e-learning y de la educación médica continua. Todo esto claramente vemos en un entorno de estandarización de los procesos y de interoperabilidad que es muy importante. Entonces, eso es a nivel más macro. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo ya desde hace varios años en el instituto? Es entender y pensar en la innovación digital. Varios programas, digamos, están sucediendo desde hace ya varios años. La experiencia digital, que nos ha permitido mejorar la experiencia del paciente en cuanto al acceso al Instituto Cardiovascular, a la solicitud de turnos y a la obtención de los resultados de sus estudios. Programas tales como el telemonitoreo, la inteligencia artificial y las impresiones 3D las estamos desarrollando ya también desde hace un tiempo. La historia clínica electrónica, que es una producción, digamos, local nuestra, que ya venimos utilizando desde hace varios años, y las consultas virtuales, que nosotros comenzamos con este programa ya a finales del año 2016 en el Instituto Cardiovascular, entendiendo que las consultas virtuales comenzaron a ser tendencia mundial ya desde hace varios años y con un montón de plataformas desarrolladas para tal fin. Y nosotros tenemos una visión muy particular de ver a los pacientes, por eso creemos que este tipo de consultas consideradas como herramientas nos pueden resultar muy útiles. En primer lugar, porque no entendemos a los pacientes como una fotografía solamente, es decir, nos preocupamos por el seguimiento, porque tengan un seguimiento continuo, y en este contexto, digamos, las consultas virtuales son muy importantes para alinearlos con la misión de que nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares vivan más y mejor. Entonces, de esta manera, consideramos que las consultas virtuales, desde que creamos, digamos, este programa, son una forma de realizar medicina y que básicamente acortan las distancias entre los médicos y los pacientes, considerando obviamente como una herramienta que sea complementaria. Entonces, esto claramente la adopción por parte de la comunidad médica y de todos los actores no fue del todo rápida, sino más bien fue claramente lenta, y esto se debió a la presencia de resistencias o de barreras por parte de todos los actores, digamos, que participan, digamos, en esto. Por un lado, los médicos. Hay muchos médicos, digamos, que creen que las consultas virtuales no son efectivas y que no sirven porque no es posible realizar un examen físico y porque se necesita en determinadas ocasiones, o siempre por lo menos, que tener una relación, digamos, presencial con el paciente. Por parte de los pacientes, ellos, por lo menos en la era pre-COVID, digamos,
preferían la presencia y el contacto físico con el médico, digamos, buscando en cierta forma mantener la relación médico-paciente. Y por parte de los financiadores y en el contexto de una ausencia de legislación específica, está claro que al no tener un marco en donde desarrollar esta práctica, bueno, eso hizo difícil que las coberturas, digamos, o las obras sociales o prepagas pudieran aceptar de manera generalizada esta práctica. Esto era así hasta que llegó el COVID-19 y claramente que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de relacionarnos, ha cambiado la educación de los chicos a través del homeschooling. Aquellos que podían mantener su trabajo y salir, digamos, del lugar de trabajo y mantenerlo en su casa, comenzaron, digamos, a hacerlo, y nuestras reuniones o ateneos o reuniones que teníamos en el Instituto Cardiovascular pasaron a ser todas a través de telemedicina. Y esto pudo instaurarse gracias a que ya se venía transitando, como mencionamos al principio, esta cuestión de la evolución digital. Y claramente los pacientes cardiovasculares no estuvieron ajenos a todo este proceso, particularmente porque, como todos ustedes saben, los pacientes cardiovasculares son ese grupo particular de riesgo para la infección por COVID-19. Entonces, para ellos el mensaje, digamos, de quédate en casa, con el objetivo de reducir, digamos, la transmisión comunitaria del virus y de reducir la curva de contagios, para ellos fue muy fuerte. Entonces, en ese contexto de quédate en casa, nuestros pacientes cardiovasculares se vieron sumamente afectados por esto, por varias razones, porque, digamos, había cosas que la gente, digamos, hacía de manera habitual y que era rutinaria, y de repente, al que tener que quedarse en su casa, no encontraron respuesta a cómo conseguir la medicación, no encontraron respuesta a cómo controlarse y dejaron de controlarse. De hecho, se han reducido las consultas a nivel de consultorio, digamos, las consultas programadas, como las urgencias, como por ejemplo con los pacientes que están cursando un infarto, y qué hacer frente a una urgencia. Entonces, todas estas preguntas que antes tenían respuestas, con esta nueva situación dejaron de tenerlos. Y creemos nosotros desde el Instituto Cardiovascular que toda crisis trae una oportunidad de la mano, y esto es lo que generó, digamos, la pandemia por COVID-19 para la telemedicina. Si bien, digamos, trajo un montón de problemas para el sistema de salud, hay ciertos puntos que ayudó a derribar las barreras que existían previamente. Entonces, claramente, como, digamos, contábamos recién, frente a la reducción de los pacientes que venían a la consulta programada, la posibilidad de mantener, digamos, la relación médico-paciente y mantener las consultas para el médico resultó ser, digamos, algo súper oportuno para el momento. Con respecto a los pacientes, en donde vieron que se vio limitada su acceso a la salud, por todo lo que mencioné previamente, poder y contar con las consultas virtuales como nexo, digamos, para mantener su salud en este contexto, digamos, resultó ser sumamente positiva. Y la ausencia de legislación específica con todo este problema hizo que se empezaran a tratar estos temas, digamos, desde el punto de vista legal, para básicamente empezar a generar un marco regulatorio, y el ejemplo de ello fue la ley de las recetas electrónicas, que todo esto claramente no existía. Entonces entendemos que las consultas virtuales claramente son una herramienta para garantizar el acceso a la salud de los pacientes, y esto es lo que a nosotros nos pasó en el instituto, ¿no? O sea, nosotros, como les mencioné antes, empezamos en el 2016 con nuestro programa de consultorios virtuales, en donde era un programa de bajo volumen, pero con una gestión personalizada, en donde hacíamos aproximadamente 100 a 150 consultas virtuales por mes. En el momento en que surge, digamos, y se inicia la cuarentena, el 19-20 de marzo, las consultas virtuales crecieron exponencialmente como consecuencia, digamos, del fuerte mensaje que hubo de quedarse en casa. Y pasamos, gracias a la posibilidad de haber tenido la experiencia de haberlo realizado ya desde hace varios años, a un sistema de alto volumen y con una gestión automatizada, gracias al gran trabajo que se han hecho desde varias áreas dentro del Instituto Cardiovascular. Entonces, un poco la evolución durante todo el año 2020, en la línea colorada son las consultas presenciales, en donde vemos, digamos, un descenso significativo durante el mes de abril, que fue el primer mes posterior a
al aislamiento preventivo y cómo las consultas virtuales vinieron en cierta forma, sin poder compensarlo completamente, claro está, pero cómo en cierta forma pudieron compensar esa caída y, como nosotros creemos, mantener el acceso a la salud de nuestros pacientes. Y después vemos como una vez pasada, digamos, el primer mes, que fue el momento o los meses más restrictivos, cómo después se van acomodando en un número bastante menor, pero realmente esto es lo que nos pasó a nosotros en el Instituto Cardiovascular, y no solamente nos sucedió a nosotros, sino que si miramos cómo fue el comportamiento de las visitas ambulatorias a nivel de varios hospitales separados por región en Estados Unidos, las curvas son muy parecidas. La celeste de arriba es cómo cae durante el mes de abril y mayo las consultas que son presenciales y cómo en cierta forma son compensadas por las consultas virtuales, llegando ya en julio a un total 20% del total, digamos, de las consultas totales. Entonces, tenemos que entender que las consultas virtuales, digamos, no es una llamada de WhatsApp, no es contestar un mensajito, sino que simplemente tienen que estar enmarcadas dentro de un proceso en donde comience como es una consulta presencial con la solicitud del turno a través de manera telefónica o a través de la página web, que estén adosadas a nuestras agendas en la historia clínica electrónica, cosa que podamos nosotros realizar consultas de manera presencial y de manera virtual en la misma agenda del consultorio, y claramente una vez que se concluye la realización de la consulta, dejar un registro en la historia clínica. Como nosotros creemos que sirven, pero siempre estamos muy atentos, digamos, de la opinión de nuestros pacientes, cuando les preguntamos si la consulta virtual pudo ser realizada, el 99% respondieron que sí. Cuando les preguntamos si la consulta les resultó fácil de hacer, el 85% estuvo completa, totalmente de acuerdo. Y si les pedimos que calificaran su experiencia del 1 al 10, el 90% de los pacientes nos calificó como 9 a 10 puntos en este contexto. Pero como nosotros intentamos también prestarle mucha atención a las zonas amarillas y coloradas, digamos, de las respuestas de nuestros pacientes, entendemos que hay un 20% de los pacientes que no pudo resolver, como dice la tercera línea, el problema por el cual consultó, ¿sí? Y esto básicamente es lo que nos permite, digamos, llegar a la conclusión que este tipo de consultas son o deberían ser consideradas como complementarias, porque claro está que tienen varias limitaciones. La primera de ellas es la que mencionamos al principio, que es que claramente no se puede hacer un examen físico. En segundo lugar, que la medición de los parámetros está terciarizada, con lo cual tenemos que confiar en las herramientas que tiene el paciente para medir estos parámetros, como pueden ser los signos vitales. Y claramente la gran limitación es que no podemos hacer test diagnósticos que nos puedan ayudar a arribar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? De manera tal que estas son las limitaciones más importantes que tiene esto. Por lo tanto, entendemos que las consultas virtuales durante esta pandemia, digamos, nos han permitido que nuestros pacientes sigan conectados con el Instituto Cardiovascular y que mantengan el acceso a su salud, dándole respuesta, digamos, a las preguntas que planteamos inicialmente, entendiendo que la adherencia al tratamiento es muy importante para vivir más y para vivir mejor. Entendemos también que las consultas virtuales nos han permitido realizar telemonitoreos y de esta forma mantener controlados a nuestros pacientes, y de la misma manera realizar un triage de emergencia y rescatar del total de pacientes aquellos en donde la consulta virtual, digamos, no es suficiente, y sugerirle la visita a la guardia. Entonces, a modo de conclusión y ya como mensajes finales, creo que claramente en todo lo que es telemedicina e innovación estamos escribiendo la historia, y nos encanta hacerlo desde el Instituto Cardiovascular. Entiendo que probablemente haya un antes y un después de esta pandemia por COVID-19 en lo que respecta a telemedicina y a salud digital. Y con respecto a las consultas virtuales en particular, creo que deberían considerarse como una herramienta que sea complementaria en el seguimiento de nuestros pacientes. Bueno, Alfonsina, excelente la presentación. Creo que nos ha dado un panorama muy importante, y sobre todo la capacidad de resiliencia que hemos tenido como institución de tratar de adaptarnos y reinventarnos permanentemente. Me parece que me hace acordar a muchas cosas. Yo ya con algunos años en la cardiología, la generación de antagonismos, ¿no? Angioplastia versus cirugía, que han sido siempre debates muy intensos. Acá a veces parece que surge la
lo que es la virtualofobia podría surgir, o justamente que esto viene a solucionar totalmente el punto. Debe haber seguramente un punto de encuentro. Algunas cosas que me salen de tu charla, el tema de la contención y la posibilidad de mantener el vínculo en situaciones de tormenta me parece que ha sido clave. Es decir, debe haber situaciones que claramente tienen un rol las consultas virtuales, y hay otros que seguramente no tengan un rol, y definitivamente debe haber algo en el medio. ¿Nos ayudas un poco a decir, en tu perspectiva, cuál es la que realmente dice, mira, para para esto es excelente, para esto, bueno, puede ser, y para esto prefiero la presencial? La pregunta tuya, digamos, es muy buena, principalmente porque es como todo está tendiendo, ¿no? En medicina y en especial en cardiología, digamos, que es a ir individualizando la medicina y aplicando la evidencia para, digamos, intentar planear, digamos, un tratamiento y un seguimiento lo más personalizado que pueda ser para cada paciente. Y por eso, digamos, en esto, como vos decías, ¿no? O sea, no es una cuestión de estar en contra o de estar a favor de lo que son las consultas virtuales, sino simplemente entender que esto es una herramienta para que los pacientes puedan tener acceso, digamos, a nuestra institución, en este caso, o a cualquier otra. Y como mencionamos, digamos, claramente, o sea, hay limitaciones. O sea, si nosotros hay ciertas consultas que nosotros necesitamos que el paciente venga a nuestro consultorio, ejemplo, digamos, el caso de los postquirúrgicos, en donde uno tiene que hacer un examen clínico exhaustivo, buscando, digamos, la aparición de complicaciones o no en el postoperatorio cercano. Después hay un montón de otras consultas que podrían tranquilamente, digamos, realizarse de manera virtual, desde la devolución de estudios, el ajuste de algún tipo, digamos, de medicación antihipertensiva, ajustes de medicación que sean hipoglucemiantes. De hecho, digamos, todos esos procesos en la actualidad, digamos, se están tendiendo, digamos, a automatizar a través, digamos, del telemonitoreo. Entonces, claramente, digamos, de vuelta, creo que hay un rol para, en el futuro, digamos, para este tipo de consultas, tratando de sacar la cuestión de pensar que es todo, o sea, que para todos los pacientes es útil o para que todos los pacientes no sirven. Me parece que hay que ir hacia la búsqueda de un punto intermedio y entender que encontrarle el rol para cada paciente. Me surgen mil preguntas. Una de las cosas que tiene que ver con la entrevista clínica tiene que ver con la generación de un vínculo de confianza, donde ese vínculo se generaba a través de la presencia y de la observación directa, ¿no? Hoy, con todo este tema de no solamente, porque uno dice, bueno, y la presencial, pero ahora estamos también llenos de plástico que nos separa del paciente. Yendo específicamente al tema virtual, ¿qué herramientas o qué tips nos dirías que son buenos para poder generar vínculos de confianza con nuestros pacientes? Decía que uno es el mismo médico, digamos, en la consulta presencial y es el mismo médico en la consulta virtual. O sea que uno va a ser posible, digamos, de generar un buen vínculo de manera presencial o a través, digamos, de una videoconsulta. Eso es fundamental, porque uno, digamos, no puede cambiar en función de la herramienta que use para comunicarse con el paciente. Por un lado eso. Por otro lado, me parece que digamos, a ver, la relación médico-paciente se construye a lo largo del tiempo. Posiblemente, digamos, en la primer consulta en donde uno tiene que revisar al paciente, tiene que evaluarlo clínicamente, tiene que plantearle un poco el plan a seguir o de la manera de resolverle su problema si es esto necesario, bueno, digamos, esa consulta tiene que ser presencial. Pero de ahí en más probablemente, digamos, para el seguimiento del paciente se puede ir mezclando con consultas virtuales, pero de vuelta, entiendo que lo que uno tiene que brindarle al paciente es que se sienta que nosotros estamos preocupados por su tratamiento, que se sienta que queremos hacer, como decimos siempre, que nuestros pacientes vivan más y que vivan mejor, y para eso darles una buena cantidad y calidad de vida es fundamental. Gracias, Alfonsina. Qué importante esto de poder generar ese puente, ese vínculo cuando no es posible estar cerca, ¿no? Porque de alguna manera esto acerca a los que están lejos, y a veces a los que están cerca y que es innecesario que vengan también
los ayuda a poder seguirlos y no estar trasladándose de un lado al otro, reduciendo tiempos y riesgos por el mismo traslado. Ahora, si nosotros queremos que esto vino para quedarse, y es tan importante, pues como quedarse afuera de un camino que ya está lanzado, ¿por qué crees que hay tanta dificultad en términos de, ya sea de la parte legal o mismo en términos de algunas obras sociales, que no terminan de comprender este mensaje que entiendo que para nosotros es tan importante? Sí, la verdad que la pregunta es buenísima. Yo no tengo la respuesta real, pero puedo comentar, digamos, y compartirte lo que pienso. Me parece que cuando no hay un marco legal que ponga, digamos, parámetros de calidad y que establezca la forma en que las consultas virtuales deberían realizarse, ahí es donde los financiadores tal vez no encuentran, digamos, un marco para ejercer algún tipo de regulación, para controlar y demás. Existe claramente, digamos, al tenerla, uno con la introducción del WhatsApp, digamos, la vida nuestra desde el punto de vista médico ha cambiado rotundamente y estamos como mucho más al alcance de nuestros pacientes. Entonces, si uno digamos, tuviera que considerar todo ese tipo de mensajitos o todo ese tipo de respuestas por WhatsApp como una consulta virtual, realmente, digamos, sería claramente un exceso y yo creo que ese es el temor más grande que pueden llegar a tener los financiadores y que surge por la falta de control. Entonces me parece que con el tiempo, de la misma manera que se ha regulado ya desde hace varios meses, digamos, la legislación para la receta clínica electrónica, que claramente, digamos, era necesario, lo mismo va a pasar, digamos, en un futuro no muy lejano con este tipo de consultas y lentamente, digamos, se van a tener que ir aceptando este tipo de consultas en la práctica diaria, por lo menos lo espero. Bueno, Alfonsina, muchísimas gracias. Yo creo que para ir cerrando ya definimos bien los mensajes. Está bien claro que esto de la virtualidad es una realidad que ha llegado para quedarse. Seguramente se irá modulando. Tendremos nuestros debates de fobias y de amores frente a este mismo, pero justamente creo que ese es el error en cuanto a esta postura. Esto es una cuestión que hay que ir desgranando y definitivamente hay un grupo de pacientes que es clave y es de enorme valor la virtualidad y hay otros que necesitamos, como bien decías vos, el hecho presencial y de poder tener contacto, obviamente para hacer examen físico, y en el medio seguramente tendremos algunos que irán para un lado o para el otro. Así que gracias, Alfonsina, te quedan o les quedan a ustedes la gran tarea de poder hacer que esto tenga ese marco tan importante y que así todos podamos disfrutar de esta actividad que tiene como principio fundamental mantener la visión del ICVA, que tiene que ver que los pacientes con enfermedades cardiovasculares vivan más y mejor. Muchísimas gracias.